En la cena de Navidad, mi yerno levantó su copa y dijo en voz alta: «Supongo que ya es hora de que alguien empiece a pensar en mudarse». Así que le mostré la escritura de la casa. «Me alegra que estés aquí. Quédate hasta el final y dime, ¿desde qué ciudad ves mi historia? Quiero saber hasta dónde ha llegado». Hace 3 años, cuando murió mi esposo Roberto, sentí que me ahogaba. 42 años de matrimonio y de repente, sola en una casa demasiado grande, demasiado callada, repleta de recuerdos. El duelo me golpeó como un tren y no podía ver más allá del día siguiente, mucho menos del próximo año. Fue entonces cuando Sara, mi hija, sugirió que ella y su familia se mudaran temporalmente. «Solo hasta que te recuperes, mamá», dijo, tomándome las manos con esa dulzura de siempre. David cree que es una gran idea también. David, mi yerno desde hace 15 años, el hombre que enamoró a mi hija a los 25, el que me dio a mi adorado nieto Emiliano, el que siempre parecía tener la palabra justa en las reuniones familiares. En ese entonces, yo pensaba que era maravilloso. En ese entonces, estaba agradecida. Los primeros meses fueron agradables. Tener vida en la casa otra vez, escuchar los pasos de Emiliano en la escalera, a Sara tarareando mientras preparaba café en la mañana. Se sentía como familia, se sentía como sanar. Pero en algún punto lo temporal se volvió permanente y yo empecé a desaparecer. Empezó con cosas pequeñas. David movió mi sillón favorito para poner su nuevo reclinable. «Este te va a ayudar. Más con la espalda», Carmen decía, aunque a mí me iba perfecto el sillón donde me senté por 20 años. Si intentaba ponerlo de nuevo, Sara intervenía. «Mamá, David solo quiere ayudarte. Además, así se ve mejor la sala». Luego fue la tele. Cada noche David llegaba y cambiaba el canal de mis noticias al partido de deportes que estuviera. Si yo lo mencionaba, se reía. «Ándale, Carmen, puedes ver las noticias cuando sea. El partido solo es una vez». Pero no podía ver las noticias cuando fuera, porque ese era el único momento en que me sentaba en la sala. El resto del día sentía que invadía mi propio espacio. La cocina era peor. Sara reorganizó todo para hacerla más eficiente. La vajilla de mi abuela fue a parar al estante más alto, donde no la alcanzaba. «Ya casi no la usas, mamá», me dijo cuando protesté. Mi estante de especias, que llevé igual durante décadas, fue reordenado por completo. «No puedo encontrar nada como tú lo tenías», explicó Sara. Poco a poco dejé de cocinar. Era más fácil que pelearme por un espacio en mi propia cocina. Los comentarios de David se volvían cada vez más cortantes con el tiempo. Cuando llegaba el recibo del predial, él negaba con la cabeza y murmuraba sobre lo caro que era mantener una casa tan grande. Cuando llegaba la cuenta de la calefacción en invierno, soltaba bromas sobre los viejitos y su necesidad de vivir en temperaturas tropicales. Si dejaba alguna luz encendida, él venía detrás apagándolas. «La electricidad no es gratis, Carmen». Empecé a andar de puntitas en mi propia casa, con miedo de gastar de más, de costar de más, de ser demasiado. Sara dejó de defenderme. No sé cuándo exactamente pasó, pero en algún punto ella prefirió la comodidad de su esposo antes que la dignidad de su madre. Cuando David hacía sus comentarios, ella solo asentía o cambiaba el tema. Si intentaba hablar con ella a solas, me salía con cosas como: «Mamá, David tiene mucha presión en el trabajo», o «Ya sabes cómo son los hombres con el dinero». Lo peor era Emiliano. Mi nieto, el que antes corría hacia mí cuando llegaba de la escuela, empezó a evitarme. No porque hubiera dejado de quererme, sino porque el ambiente en la casa ya no era el mismo. El amor se volvió condicional, siempre, y cuando no causaras problemas, y aparentemente yo era la que causaba problemas. Recuerdo el día que me di cuenta de que me había vuelto una extraña en mi propia casa. Volvía de hacer las compras, trayendo comida para una familia que me trataba como una inquilina más, y me quedé en la puerta buscando mis llaves. David estaba adentro y lo escuché hablando por teléfono.
Sí, esperamos pronto tener nuestro propio lugar. Vivir con la suegra ya está pesado, ¿sabes? Me quedé parada en mi propio porche, escuchando a mi yerno quejarse de vivir conmigo, en mi casa, la que yo pagaba. Esa noche lloré por primera vez desde el funeral de Roberto. No solo por mi esposo, sino por mí misma, por la mujer que era antes, la que organizaba reuniones del colegio, hacía parrilladas para el barrio y nunca pedía permiso para existir en su propio espacio. Las indirectas sobre mudarme se volvieron más frecuentes. David dejaba folletos de asilos en la cocina. Solo estoy viendo, decía, con esa sonrisa que nunca le llegaba a los ojos. Algunos de estos lugares se ven bonitos, muy sociales. Sara empezó a hablar sobre lo que sería mejor para todos. Como si dejar mi casa fuera a beneficiarme, conversaban. Sobre mí como si yo no estuviera ahí. Mamá ya se está olvidando de las cosas, decía Sara, aunque yo nunca había estado más lúcida. Tal vez estaría más segura en un lugar con profesionales. No estaba olvidando nada. Solo estaba cansada de pelear para que me escucharan. El punto de quiebre debió haber llegado meses antes, pero yo seguía esperando que Sara recordara quién era yo antes, esperando que David mostrara un poco de respeto, esperando que Emiliano hablara como el buen chico que siempre fue. Pero la esperanza puede ser peligrosa cuando te mantiene en una situación que te va matando poco a poco. Esta cena de Navidad se suponía que era especial. Los padres de David vinieron desde Florida. Mi hermana Elena estaba ahí con su esposo y Emiliano me hizo una tarjeta en la escuela que decía, la mejor abuela del mundo. Por un momento sentí que otra vez pertenecía. Luego David se puso de pie con su copa de vino y lo supe. Lo vi en sus ojos. Esa mirada de quien está por soltar el remate de un chiste. Había planeado ese momento. Seguramente lo practicó. Bueno, supongo que ya es hora de que alguien piense en mudarse. Las risas que siguieron no solo fueron crueles, fueron ensayadas. Los padres de David ya estaban avisados. Sabían lo que venía. La mujer que los había recibido, que les cocinó, que los hizo sentir en casa, ahora era la burla de un chiste del que no era parte. El silencio de Sara era el sonido más fuerte de la sala, pero yo ya había terminado de callar, de ser invisible, de fingir que ser tratada como una carga en mi propio hogar era algo normal o aceptable. Fue en ese momento cuando fui por mi bolso y saqué la escritura. La escritura de la casa, que al parecer todos habían olvidado que era mía. Ese papel que me hacía no una invitada, ni una carga, ni un problema a resolver, sino la mujer cuyo nombre figuraba en cada documento legal que importaba. Y cuando dije, si alguien se va de aquí, no voy a ser yo, no hablaba solo de la casa. Hablaba de la vida de la que había ido desapareciendo poco a poco, de la dignidad que había estado entregando en silencio, del respeto que había dejado de exigir. Por 3 años, me fui desvaneciendo dentro de mi propio hogar, pero esa noche, sentada en mi propia mesa, viendo las caras atónitas que me rodeaban, entendí algo fundamental. Yo seguía aquí, seguía siendo Carmen Torres, y se había terminado mi tiempo de ser invisible. El silencio que siguió cuando puse la escritura sobre la mesa pareció eterno. La copa de vino de David se quedó a medio camino de sus labios, congelado en el aire. Sus padres tenían la expresión de quienes acaban de escuchar que la Navidad se cancelaba. Los ojos de mi hermana Elena estaban abiertos de par en par, mezclando sorpresa y admiración, pero fue el rostro de Sara el que me partió el corazón. Ella no parecía sorprendida, sino aterrada, y eso me dijo todo lo que necesitaba, saber sobre cuán profundo era este pozo. David, por supuesto, fue el primero en reaccionar. Siempre ha sabido moverse rápido y darle la vuelta a las cosas a su favor. Dejó su copa de vino y soltó una risa forzada. Por supuesto que es tu casa, Carmen, lo sabemos. Solo estaba bromeando. Ya sabes, humor navideño. Humor navideño, como si 3 años de humillación sistemática fueran una comedia.
¿También era una broma cuando dejaste esos folletos de asilo en mi cocina?, pregunté con la voz serena. ¿O cuando el mes pasado le dijiste a alguien por teléfono que vivir con tu suegra ya te tenía harto? Su cara se puso roja. Sara parecía querer desaparecer debajo de la mesa. Carmen, intervino la madre de David, con esa vocecita dulce que usan las mujeres cuando quieren justificar a sus hijos. Estoy segura de que David no lo decía en serio. Ya sabes cómo son los hombres con sus bromas. Ya sabes cómo son los hombres. La excusa universal para el mal comportamiento. La he escuchado toda mi vida y ya no podía más. Elena, dije, mirando a mi hermana, ¿te acuerdas cuando papá bromeaba sobre la comida de mamá? Que era solo su humor cuando se quejaba del asado frente a los invitados. Elena asintió despacio. Se acordaba. Las dos sabíamos cómo esos chistes desgastaron a mamá. Hicieron que dejara de intentarlo, de preocuparse. Eso no era humor. Continué mirando directo a David, y esto tampoco lo es. Emiliano, pobrecito, había estado sentado absorbiéndolo todo, 14 años, tratando de entender la crueldad adulta. Por fin habló. Papá, ¿por qué dijiste que la abuela debería irse? Esta es su casa. La inocencia en su voz atravesó el cuarto como cuchillo. Un niño diciendo lo que los adultos no querían admitir. La mandíbula de David se endureció. Emiliano, los adultos están hablando. Pero ella es una adulta, replicó Emiliano genuinamente confundido. Es más adulta que cualquiera de nosotros. De boca de los niños sale la verdad. Le apreté la mano a Emiliano. Gracias, corazón. Sara por fin encontró su voz. Mamá, quizá deberíamos hablar esto en privado. En privado, claro. Lavar la ropa sucia lejos de todos. Fingir que todo estaba bien. Lo mismo que llevaba haciendo con David durante 3 años. No, Sara. Ya hemos hablado suficiente en privado. 3 años de conversaciones privadas mientras David me ridiculizaba en público. Creo que ya es hora de sacar la verdad a la luz. Me levanté y fui a la cocina, sabiendo que todos me seguirían. Así fue. Parecían una procesión movida por la culpa y la curiosidad. Abrí el cajón donde guardo los papeles importantes. Ese mismo cajón que David decía que yo ya estaba muy vieja y confundida para tener en orden. Adentro había una carpeta manila que fui llenando durante meses. Empecé esa carpeta después de una noche, parada en mi propio porche, escuchando a David quejarse de mí. Al principio solo era para llevar registro, por si mi memoria de verdad empezaba a fallar como ellos insinuaban. Pero cuando la carpeta fue engordando, me di cuenta de que tenía pruebas en las manos. Saqué la primera hoja. Este es el recibo del predial del mes pasado, pagado en su totalidad por mí. David, ¿recuerdas quejándote de lo caro que era? Se removió en su asiento, incómodo. Solo me preocupaban tus finanzas. ¿Preocupado por mis finanzas? Saqué otro papel. Aquí está el recibo de la luz, también pagado por mí, a pesar de tus comentarios sobre los viejitos y el clima tropical. Otro papel. El pago de la hipoteca. No hay hipoteca, David. Esta casa se liquidó en 1998. Pero eso ya lo sabías, ¿verdad? Su cara se estaba poniendo roja. Sara parecía a punto de vomitar. El recibo del gas, el agua, la basura, el seguro de la casa, todo lo pagué yo, de mi cuenta, con mi dinero. Saqué una libreta pequeña. También empecé a anotar el gasto en el súper. Lo curioso de ser invisible es que nadie se da cuenta cuando te fijas en todo. En los últimos 6 meses he gastado 2.146 en el súper para esta casa. David, ¿cuánto aportaste tú? Silencio. Sara, más silencio. Lo que imaginé, pasé unas hojas. También anoté otros gastos, los útiles escolares de Emiliano, la compostura del coche de Sara el mes pasado, la tele nueva que David necesitaba para el Super Bowl. ¿Adivina quién pagó todo eso? La mamá de David lo miraba como si no lo conociera. Elena negaba con la cabeza.
Emiliano miraba a su papá con una decepción difícil de describir, pero yo no había terminado. Ahora viene lo interesante, dije, sacando un estado de cuenta del banco. Esta es mi cuenta, de hace 3 meses. ¿Ves algo raro en el saldo? Sara se acercó y se puso blanca. Mamá, esto no puede ser. 8.47 retirado sin mi autorización. Retiro en cajero con mi tarjeta. David, ¿quieres explicar eso? Él estaba acorralado y lo sabía. Movía la boca como pez fuera del agua. Quería preguntarte, tartamudeó al fin. Fue una emergencia. Iba a reponerlo. ¿Una emergencia? Saqué otro estado de cuenta. 3.95 el mes anterior, 623 el anterior a ese. ¿Todas esas son emergencias? El silencio solo era interrumpido por el tic-tac del reloj de pie en el pasillo. Ese reloj que ha estado en esta casa más tiempo que David. Me has estado robando, dije sin rodeos. Mientras te quejabas de lo difícil que es vivir conmigo, mientras hacías bromas de que yo debería mudarme, mientras me tratabas como estorbo en mi propia casa, me robabas. Sara por fin logró hablar. David, por favor dime que esto no es verdad. Él la miró, luego a sus papás, luego a su hijo. Se le notaba en la cara que estaba buscando cómo darle la vuelta, cómo hacerse la víctima. Pero no había salida. No era robo, dijo por fin. Somos familia, solo estaba pidiendo prestado. Pedir prestado requiere permiso, contesté. Esto se llama robo. El papá de David, que no había dicho ni una palabra en toda la escena, por fin habló. Hijo, ¿en qué demonios estabas pensando? ¿Lo puedo explicar? No, lo interrumpí. Estoy harta de explicaciones, harta de excusas, harta de fingir que esto es normal o aceptable, o algo que una familia simplemente supera. Regresé al comedor y me senté en la cabecera de la mesa. Mi mesa, en mi casa. Esto es lo que va a pasar, dije cuando todos me siguieron de vuelta. Tienen 30 días para buscar dónde vivir. La reacción fue instantánea. Sara empezó a llorar, David a discutir, sus padres a inventar excusas. Emiliano solo se quedó sentado, confundido y dolido, pero levanté la mano, y algo en mi postura debió hacerles entender por qué todos se callaron. No voy a negociar, no lo voy a discutir. Les estoy diciendo 30 días. Mamá, no puedes estar. Hablando en serio, suplicó Sara. Somos tu familia. La familia no se roba entre sí. La familia no humilla a los suyos. La familia no hace que uno se sienta como extraño en su propia casa. Miré a Emiliano con el corazón hecho pedazos por él. Emiliano, tú siempre serás bienvenido aquí. Eres mi nieto y te amo más que a nada en el mundo. Pero tus padres necesitan aprender a tratar a la gente con respeto. Y no lo van a aprender mientras vivan aquí sin pagar renta, tratándome como si fuera su cajero automático. David volvió a alzar la voz. Estás cometiendo un error, Carmen. Sara necesita apoyo ahora mismo. Todos lo necesitamos. Tienes razón, respondí. Sí necesitan apoyo, pero no necesitan mi casa para conseguirlo. Lo que necesitan son trabajos, responsabilidad y un poco de decencia humana. Me levanté de nuevo y fui hacia la puerta principal. Creo que esta cena se terminó. Mientras salían, los padres de David pidiendo disculpas, Sara llorando, Emiliano abrazándome fuerte y susurrando, «Te quiero, abuela». Me di cuenta de algo. Por primera vez en 3 años, sentí que volvía a ser yo, pero también supe que esto apenas comenzaba. David no iba a irse en silencio, y Sara tendría que elegir de nuevo entre su esposo y su madre. Los próximos 30 días serían los más largos de mi vida. Esa noche, cuando todos se fueron, me senté en mi sala. Realmente me senté por primera vez en meses. Volví a poner mi viejo sillón donde debía, prendí mi noticiero y solo respiré. La casa se sentía distinta, más ligera, de alguna forma, pero sabía que la guerra estaba lejos de terminar. David no es de los que aceptan la derrota con dignidad.
y yo lo acababa de humillar frente a sus padres. Hombres como David no perdonan ese tipo de vergüenza. Y tenía razón. La campaña empezó la mañana siguiente. Sara llamó a las 7, la voz cargada de lágrimas. Mamá, David no durmió nada. Está destrozado. Has destruido su relación con sus padres. Me serví café en mi propia cocina, usando la vajilla de mi abuela porque se me dio la gana. No destruí nada, Sara. Solo mostré lo que ya estaba ahí. Pero mamá, no tenemos a dónde ir. Emiliano está a la mitad del ciclo escolar. El trabajo de David está aquí. No podemos simplemente desarraigar toda nuestra vida. Deberías haberlo pensado antes de decidir tratarme como inquilina en mi propia casa. Hubo una pausa larga. Entonces, Sara dijo algo que me heló la sangre. David dice que tienes problemas de memoria, que estás confundida con el dinero. Piensa que deberíamos evaluarte. Dejé mi taza de café con cuidado, la mano temblando de rabia, no de vejez. Sara Elizabeth, escúchame bien. Tengo 73 años, no 7. Sé perfectamente de lo que hablo. Y si David intenta que me declaren incompetente, voy a presentar cargos por robo y abuso a personas mayores tan rápido que no va a saber ni qué lo golpeó. Mamá, me estás asustando. Bien, quizá el miedo te haga pensar con claridad por primera vez en 3 años. Las llamadas continuaron todo el día. La madre de David intentando hacer las paces. Carmen, querida, ¿no podrían todos simplemente sentarse y hablar para arreglar esto? David es un buen muchacho, solo que a veces se siente abrumado. Mi hermana Elena, preocupada pero queriendo apoyar, preguntaba. Carmen, ¿estás segura de esto? Es un paso muy grande. Los amigos de la iglesia, que de alguna manera ya se habían enterado de todo, decían, Carmen, todas las familias pasan por momentos difíciles. Tal vez estás actuando demasiado rápido. Para la noche, yo ya estaba agotada de tanto explicar, de defender mi decisión, de justificar mi derecho a tener dignidad en mi propia casa. Empezaba a darme cuenta de cómo con los años me habían desgastado. Cuestionamiento constante, presión constante para que yo fuera la razonable, insinuaciones constantes de que mis sentimientos importaban menos que la comodidad de los demás. Fue ahí cuando entendí que necesitaba ayuda. Ayuda de verdad. A la mañana siguiente, llamé a licenciada Morales, la abogada que se encargó de los asuntos de Roberto. Nos conocíamos desde hacía años por la iglesia y por cosas de la comunidad, y siempre me pareció una mujer que no toleraba tonterías. Carmen me dijo cuando le conté todo, me alegra que me hayas llamado. Lo que me estás contando es un manual de abuso financiero hacia adultos mayores. El hecho de que él estuviera entrando a tus cuentas sin permiso es un delito grave. No quiero que vaya a la cárcel. Licenciada, solo quiero que se vaya de mi casa, lo entiendo, pero necesitas protegerte legalmente. Hombres así no se van callados, ellos suben la apuesta. Y tenía razón. Esa misma tarde, David apareció en mi puerta con Emiliano. Mi nieto se veía incómodo, como si le hubieran dicho lo que debía decir, pero no quería estar ahí. Carmen, dijo David usando su voz más razonable. Emiliano tiene algo que quiere decirte. Emiliano cambiaba de un pie al otro sin mirarme a los ojos. Abuela, papá dice que nos estás dejando sin casa. Dice que en realidad no quieres que nos vayamos, solo estás enojada. El corazón se me partió por ese niño, usado como pieza en el juego de manipulación de su padre. Me agaché a la altura de Emiliano. Emiliano, cariño, yo nunca te dejaría sin hogar. Tus papás son adultos y es su responsabilidad asegurarse de que tengas un lugar seguro donde vivir. Eso no es asunto tuyo. Pero papá dice... Emiliano, le interrumpí con suavidad. ¿Alguna vez tu papá te ha mentido? La cara del niño se arrugó. Dijo que me ibas a dar dinero para mi cumpleaños, pero luego dijo que se te olvidó. Pero tú nunca olvidas mi cumpleaños. Miré a David, que por fin parecía sentir algo de vergüenza. Nunca olvidé tu cumpleaños, mi amor.
y nunca dije que te daría dinero. Te compré el kit de avión que querías, ¿te acuerdas? Emiliano asintió, despacio. Papá dijo que lo devolviste porque estabas enojada conmigo. Ese kit de avión que compré y envolví, el que misteriosamente desapareció de debajo del árbol de Navidad. David lo había devuelto por dinero, me di cuenta. El regalo de Navidad de mi propio nieto. Nunca estuve enojada contigo, Emiliano, y jamás devolvería tu regalo. Esa no soy yo. Me levanté y enfrenté a David. Lárgate de mi casa y no vuelvas a usar a tu hijo como mensajero. Carmen, estás siendo irracional. Estoy cuidando de mí misma y de Emiliano porque parece que nadie más lo hace. Esa noche, Sara llegó sola. Se veía agotada, con más años encima de los que realmente tenía. Estábamos sentadas en mi cocina, la misma donde le enseñé a hacer galletas, donde hicimos la tarea juntas, donde platicamos sobre chicos, sueños y el futuro. Mamá, dijo en voz baja, no sé qué hacer. David dice que si nos echas, va a pedir la custodia de Emiliano. Dice que eres una mala influencia como tutora. Sentí un frío recorriéndome el estómago. Sara, Emiliano no vive conmigo, vive contigo, pero tú lo cuidas después de la escuela. David dice que eso cuenta. Dice que puede probar que no estás bien, que tienes delirios financieros. Delirios financieros sobre mi propia cuenta, sobre robos que puedo demostrar con documentos. Sara, escúchame. David te está manipulando. Quiere asustarte para que te quedes, para poder seguir aquí sin pagar renta y usando mi dinero. ¿Y si tiene razón? ¿Y si pierdo a Emiliano? Extendí la mano y tomé las suyas. Amor, David no tiene bases legales para quitarte a Emiliano. Eres su madre. Tienes trabajo. No eres abusiva. No eres negligente. Pero David cuenta con que tengas tanto miedo que no puedas pensar con claridad. No entiendo cómo llegamos a esto, mamá. ¿Cuándo dejé de defenderte? Esa era la pregunta que llevaba tiempo esperando que me hiciera. Creo que fue poco a poco, hija. Pequeñas concesiones que en su momento parecían razonables. David tiene una manera de hacerte sentir que el problema eres tú si no estás de acuerdo con él. Sara empezó a llorar. Perdóname, mamá. No me di cuenta de lo que estaba permitiendo. Lo sé, amor, pero ahora ya lo sabes. La pregunta es, ¿qué vas a hacer al respecto? Me miró con los ojos llenos de miedo y confusión. No sé si soy lo suficientemente fuerte para dejarlo. No tienes que dejarlo, Sara, pero sí tienes que dejar de facilitarle las cosas. Y tienes que mudarte de mi casa. ¿Y si esto destruye mi matrimonio? Le apreté las manos con más fuerza. Mi vida, si defender lo correcto destruye tu matrimonio, entonces ese matrimonio ya estaba roto, solo que no lo querías ver. Hablamos hasta las 2 de la madrugada. Sara me confesó cosas que no sabía sobre el problema de apuestas de David, sobre las deudas de tarjeta de crédito que me habían ocultado, sobre cómo él controlaba todo el dinero. Me contó de las veces que David la amenazó con irse si no se ponía de su lado en vez del mío. Cuando se fue, algo había cambiado. No del todo. Seguía asustada, seguía dudando, pero por primera vez en años estaba pensando por sí misma en vez de solo reaccionar a las exigencias de David. Las siguientes semanas pasaron entre consultas legales, conversaciones difíciles y pequeñas victorias. Licenciada me ayudó a cambiar las contraseñas de mis cuentas y a poner alertas de fraude. Instalé cámaras de seguridad en la casa después de que David fue sorprendido intentando entrar por la puerta del sótano cuando no había nadie. Lo más importante, empecé a recordar quién era antes de que el dolor y la soledad me hicieran vulnerable a la manipulación. Llamé a viejas amistades con las que había perdido contacto. Me metí a un club de lectura en la biblioteca. Empecé a tomar una clase de acuarela en el centro comunitario. Por primera vez en 3 años, estaba viviendo mi vida y no solo sobreviviéndola. Pero se acercaba la fecha límite de David
y yo sabía que todavía tenía una última jugada. La última carta de David llegó el día 28. Debí haberlo visto venir, pero a veces uno subestima hasta dónde puede llegar alguien desesperado. Volvía de mi clase de acuarela, algo que nunca tuve tiempo de hacer cuando era la sirvienta no remunerada de todos, cuando vi la patrulla estacionada en mi entrada. Sentí el corazón helado. David estaba en el porche hablando con 2 oficiales, haciendo gestos exagerados, mientras Sara estaba detrás de él con una expresión miserable. Estacioné el coche y caminé despacio, el corazón latiéndome fuerte, pero con la espalda recta. No pensaba dejarme intimidar por nada que David hubiera dicho. «Señora Torres», preguntó el oficial mayor. «Soy el oficial Rodríguez. Recibimos una llamada para una revisión de bienestar». «Una revisión de bienestar, claro». «Estoy perfectamente bien, oficial Rodríguez. ¿Puedo saber quién pidió esta revisión?» David se adelantó con su cara más preocupada. «Carmen, estamos preocupados por ti. Vivir sola en esta casa enorme, tomando decisiones financieras que no tienen sentido. Detente ahí mismo», dije con firmeza. «Oficial, supongo que quiere ver alguna identificación y hablar conmigo en privado». El oficial Rodríguez asintió. Eso sería lo habitual. Lo conduje adentro, dejando a David echando humo en la entrada. El oficial miró a su alrededor, observando mi casa impecable, limpia, ordenada, claramente cuidada por alguien que tiene todo bajo control. «Señora Torres, su yerno parece preocupado de que usted esté teniendo problemas de memoria. Mencionó algo sobre comportamientos financieros extraños. Fui a la mesa de la cocina y saqué la carpeta manila que se había vuelto mi salvavidas. Oficial Rodríguez, le voy a mostrar unos documentos. Mi yerno ha vivido en mi casa 3 años sin pagar renta, robando sistemáticamente de mi cuenta bancaria. Cuando lo descubrí y le pedí que se fuera, empezó una campaña para que me declararan incapaz. Le mostré los estados de cuenta, los registros de retiros, la documentación que licenciada me ayudó a organizar. El oficial Rodríguez revisó todo detenidamente. «Señora, estos retiros no autorizados». «¿Ya denunció esto a la policía?» «Todavía no. Esperaba resolverlo en familia, pero parece que no será posible». Él asintió despacio. «Señora Torres, tengo que preguntar, ¿se siente segura en su casa?» «Ahora sí. Instalé cámaras de seguridad la semana pasada, después de que él intentara entrar por la puerta del sótano». Las cejas del oficial Rodríguez se alzaron. «¿Intentó entrar a la fuerza?» «Tengo el video si quiere verlo». 20 minutos después, el oficial Rodríguez salió con una actitud muy distinta a la que tenía cuando llegó. David seguía en la entrada, pero su postura confiada se había vuelto defensiva. «Señor Morales», dijo el oficial Rodríguez, «basado en mi conversación con la señora Torres y la evidencia que presentó, parece que usted tiene problemas legales propios de los que debería preocuparse. Le sugiero que se enfoque en eso y no en presentar reportes falsos». El rostro de David se puso pálido. ¿Reportes falsos? Ella claramente no está pensando bien. «Señor, llevo 15 años haciendo revisiones de bienestar. La señora Torres es una de las personas más lúcidas que he conocido. Sus cuentas están perfectamente organizadas. Su casa está impecable y puede explicar hasta el último centavo, incluyendo los que desaparecieron de su cuenta». Sara dio un paso al frente. «Oficial, debe haber un malentendido». «Señora, el único malentendido aquí es pensar que el abuso a personas mayores no es un delito grave. La señora Torres tiene documentación de un robo financiero sistemático. Si decide presentar cargos, su esposo podría enfrentar cargos graves». Cuando la policía se fue, David y Sara se quedaron en la cochera, con cara de no entender nada. Desde mis cámaras nuevas los vi discutir junto al coche. Sara lloraba. David gesticulaba furioso. Emiliano estaba en el asiento trasero con cara de angustia. Esa noche, Sara me llamó. «Señora, me voy a ir de aquí». Las palabras que había esperado escuchar por 3 años, pero cuando llegaron, no sentí satisfacción.
solo tristeza por el dolor que mi hija estaba viviendo. ¿A dónde irás, cariño? Llamé a Luisa. Dijo que Emiliano y yo podemos quedarnos con ella hasta que vea qué hago. Luisa era la mejor amiga de Sara desde la universidad, una mujer que nunca soportó a David y que, hace años, intentó advertirle a Sara sobre él. ¿Y la casa? Señora, necesito preguntarle algo y quiero que me diga la verdad. ¿Quiere que nos vayamos nosotros o quiere que David se vaya? Era una pregunta justa. Quiero sentirme segura y respetada en mi propio hogar. Quiero que me traten como a una persona, no como a una molestia. Si puedes garantizar eso, eres bienvenida a quedarte. Ya no puedo garantizar nada sobre David, ni siquiera sé quién es. Sara y Emiliano se mudaron 2 días después. David ya se había ido, supuestamente quedándose con un amigo del trabajo. Yo sospechaba que se había mudado con la mujer con la que estaba mensajeando. Sí, también me di cuenta de eso. Aunque honestamente, eso era lo de menos entre sus traiciones. Emiliano lloró cuando me abrazó para despedirse. Abuela, todavía voy a poder verte todos los días si quieres, mi amor. Esta también es tu casa, siempre. Sara empacó sus cosas con las lágrimas corriéndole por la cara. Señora, lo siento, mucho. No sé cómo permití que llegara a esto. Protegías a tu familia como sabías, pero a veces proteger a la familia significa tomar decisiones difíciles. Después de que se fueron, caminé por mi casa. Se sentía enorme y vacía, pero también tranquila. Por primera vez en 3 años, cada mueble estaba donde yo quería. Cada luz podía quedarse encendida tanto como yo quisiera. Cada canal en la tele lo elegía yo. Me preparé la cena, una cena de verdad. No esas comidas rápidas a las que me había acostumbrado para no pasar mucho tiempo en la cocina. Saqué mi vajilla bonita, encendí velas y comí despacio mientras veía el atardecer por la ventana del comedor. El teléfono sonó mientras lavaba los platos. Era Elena. Carmen, me enteré de lo de Sara y David. ¿Cómo estás? Estoy bien, mejor que bien en realidad. ¿No te sientes sola? Esa casa es muy grande para una sola persona. Miré mi cocina, mi hermosa y tranquila cocina donde podía cocinar lo que quisiera, cuando quisiera, sin pedir permiso ni disculparme por ocupar espacio. Elena, estuve sola durante 3 años viviendo con otras 3 personas. Ahora estoy sola, y es maravilloso. 6 meses después, mi vida era completamente distinta. Sara ya había solicitado el divorcio y reconstruía su vida con una determinación que no le veía hace años. Consiguió un mejor trabajo, encontró un departamento pequeño cerca de la escuela de Emiliano y salía con un hombre amable que la trataba con respeto. Emiliano pasaba cada fin de semana conmigo y nuestra relación era más fuerte que nunca. David sí se había mudado con su novia, una mujer 20 años menor que Sara, a la que aparentemente no le molestaba mantener a un hombre sin trabajo y con antecedentes penales. Sí, al final presenté cargos. Licenciada dijo que era importante dejar constancia legal en caso de que él intentara manipular a Sara de nuevo. Por mi parte, yo florecía de formas que nunca imaginé. El club de lectura me trajo nuevas amistades. Las clases de acuarela me llevaron a una pequeña exposición de arte en el centro comunitario. Incluso empecé a salir con alguien, algo que jamás pensé que volvería a hacer. Se llama Francisco, un viudo que conocí en la biblioteca. Era amable, divertido y me trataba como si fuera interesante, no solo útil. Cuando venía a cenar, elogiaba mi comida y me ayudaba a lavar los platos. Cuando veía fotos de Emiliano, me preguntaba por los intereses de mi nieto, no por mi dinero. Lo más importante, Francisco entendía que esta era mi casa, mi espacio, mi vida, que yo decidía compartir con él, no al revés. Pero la verdadera transformación ocurrió una tarde de jueves, a finales de otoño. Estaba en mi cocina preparando una sopa cuando sonó el timbre. Miré por la mirilla y vi a una mujer de mi edad, con el rostro tenso y la mirada inquieta. Señora Torres, llamo Dorothy Chen
licenciada Morales me dio su contacto. Me comentó que quizá usted podría platicar conmigo. Dorothy entró y se sentó en mi mesa con las manos temblorosas. Su historia no era igual a la mía, pero el dolor tenía la misma raíz. Después de la muerte de su esposo, su hijo y su nuera se mudaron con ella. Poco a poco se adueñaron de su dinero, la alejaron de sus amistades, la hicieron sentir culpable por cada peso que gastaba en sí misma. Licenciada, me dijo que usted pasó por algo parecido, susurró Dorothy, que tal vez podría entenderme. Preparé té para las dos y escuché cada palabra de Dorothy. Al terminar saqué una tarjeta de presentación que había mandado imprimir la semana pasada. Dorothy, no estás sola y no estás loca. Lo que estás viviendo se llama abuso financiero hacia adultos mayores y es mucho más común de lo que imaginas. Durante la siguiente hora le conté del grupo de apoyo que empecé en mi sala, cada martes por la tarde. 12 mujeres hasta ahora, todas con relatos parecidos. Nos llamamos el grupo de las invisibles que ya no lo son. El primer paso, le dije a Dorothy, es recordar que tú importas. Tu bienestar importa. Tu dignidad importa. Tu dinero importa. Y quien diga lo contrario, miente. Dorothy se fue con el teléfono de licenciada, una lista de recursos y una invitación para la reunión del martes siguiente. También se fue con algo que reconocí en sus ojos, el primer destello de esperanza. Esa noche me senté en la sala con Francisco. Emiliano, entre los dos, hacía la tarea. La casa estaba llena de risas, de charla, de vida, de esa vida buena que se construye con respeto y cariño verdadero. Emiliano levantó la vista de sus problemas de matemáticas. «Abuela, ¿puedo preguntarte algo?» «Siempre, mi cielo». «¿Eres más feliz ahora?» Miré a mi alrededor, los muebles acomodados como a mí me gusta, las fotos en la repisa mostrando a quienes me quieren de verdad, los cuadros en la pared elegidos porque me hacen feliz. «Sí, Emiliano, ahora soy más feliz». «Qué bueno», dijo, y siguió con su tarea. «Te lo mereces». De la boca de los niños, la verdad más pura. Más tarde, cuando Francisco se fue a su casa y Emiliano dormía en su cuarto, ese cuarto que siempre será suyo aquí, me quedé en la cocina lavándose los trastes de la cena, la vajilla de mi abuela, usada y disfrutada en vez de estar guardada en lo alto de un estante. La casa en silencio, pero un silencio tranquilo. El silencio de una mujer que ha recuperado su vida, su dignidad y su espacio. El silencio de alguien que ya no es invisible. Sequé el último plato y lo coloqué en su sitio. Mañana, Dorothy llamaría a licenciada. El próximo martes, se sentaría en mi sala con otras 11 mujeres que entienden exactamente por lo que ha pasado. El mes que viene, Emiliano traerá su proyecto de ciencias para trabajar aquí, en mi mesa de cocina. El fin de semana siguiente, Sara vendrá a cenar y seguiremos sanando la relación que casi perdimos. Y a través de todo eso, yo estaré aquí, en mi casa, viviendo mi vida, tomando mis decisiones, visible, valorada, libre. Apagué la luz de la cocina y subí a mi habitación, mi refugio, donde ahora duermo en paz, sin preocuparme por cumplir expectativas ajenas, sin anteponer la comodidad de otros a la mía, sin buscar la aprobación de nadie. Por primera vez en 3 años estaba en casa, realmente en casa, y nunca más volvería a ser invisible. Después de tantos años sintiendo el peso de la soledad, de la humillación silenciosa y del miedo a desaparecer, el silencio en mi casa comenzó a cambiar de textura. Ya no era ese silencio de las ausencias, de la vergüenza y de la resignación. Era un silencio lleno de posibilidades, de libertad, de promesas. Al principio me costó trabajo acostumbrarme. Me sorprendía a mí misma esperando escuchar voces ajenas en la cocina, el golpeteo de pasos impacientes, la risa fingida de quien solo ve en ti un estorbo. Pero la casa, poco a poco, fue volviéndose hogar de nuevo. Recorría los pasillos con la cabeza en alto, reconociendo mi reflejo en cada ventana, en cada fotografía que volvía a colgar en la pared. Me sentaba en mi sillón favorito,
ese que David movió tantas veces y dejaba que la luz del atardecer me abrazara como una vieja amiga. Cada rincón volvía a ser mío, cada objeto tenía la historia que yo le daba y no la que otros imponían. Cocinar, por ejemplo, volvió a ser un placer. Abrí los cajones, bajé la vajilla de mi abuela, la puse sobre la mesa aunque estuviera sola, aunque no tuviera a nadie más que a mí misma para celebrar. Preparaba guisos que olían a infancia, a domingos en familia, a tardes de risas y juegos. Y en ese acto sencillo, recordé el poder de crear algo con mis manos, de nutrir mi cuerpo y mi espíritu con lo que yo elegía. El jardín fue otro refugio. La tierra siempre fue generosa conmigo. Planté flores nuevas, recuperé las macetas, que Sara consideraba viejas, arranqué las hierbas que crecían como fantasmas de una época en la que no me atrevía a mirar hacia afuera. Con cada semilla que enterraba, sentía que también sembraba una parte de mí que había estado dormida. Las tardes en el jardín se convirtieron en ritual, en tiempo sagrado. Con las manos manchadas de tierra y el sol calentando mis mejillas, me sentía viva, presente, dueña de mi tiempo. Fue durante una de esas tardes, mientras regaba los rosales que florecieron a pesar del abandono, que conocí a Lucía. Llegó caminando desde la casa de enfrente, una mujer de cabellos grises y mirada traviesa, con una energía contagiosa que no correspondía a su edad. «Oye, Carmen, esas rosas tienen mejor color que las de la florería. ¿Cuál es tu secreto?», preguntó sin pedir permiso, asomándose a través de la reja. Nos habíamos visto antes, apenas un saludo de cortesía, pero ese día fue diferente. Sentí que el universo, o quizá mi abuela desde algún rincón del cielo, había decidido regalarme una amistad inesperada. Lucía entró a mi jardín como quien llega a un espacio propio. Traía una canasta con pan dulce y café, y sin preguntar, me invitó a sentarme en el banco de madera bajo el laurel. Platicamos horas enteras, como si nos conociéramos de toda la vida. Me contó de sus años en Oaxaca, de sus nietos que vivían lejos, de su esposo que partió hace una década, pero que sigue hablándole en sueños. Yo le hablé de mi familia, del dolor de perder a Roberto, del infierno que fue vivir con Sara y David, del miedo de quedarme sola. Lucía no me juzgó, ni intentó consolarme con frases huecas, solo me escuchó, con esa atención que se siente como un regalo. «Mira, Carmen, la vida no se acaba porque otros decidan marcharse. Se acaba cuando dejas de darte permiso para empezar de nuevo». Me lo dijo mirando el horizonte, como si supiera que esas palabras serían la semilla de algo grande. A partir de ese día, Lucía y yo nos volvimos inseparables. Me invitó a acompañarla al centro comunitario, donde participaba en un taller de artesanías para adultos mayores. Al principio dudé. Pensaba que yo ya no tenía nada que aportar, que mis manos estaban demasiado torpes, que mi creatividad se había marchitado entre facturas y discusiones. Pero Lucía insistió, y una tarde de miércoles crucé el umbral del centro, cargando una mochila con pinturas viejas, pinceles olvidados y la esperanza temblorosa de quien se lanza a lo desconocido. El taller era un remolino de colores y risas. Había mujeres y hombres de todas las edades, algunos con el cabello blanco como la sal, otros con arrugas profundas y miradas chispeantes. La maestra, una joven que se llamaba Sofía, nos recibió con una sonrisa de esas que te hacen sentir bienvenida, importante. «Aquí no venimos a competir ni a impresionar a nadie», dijo en su primera clase. «Venimos a recordar quiénes somos, a inventarnos de nuevo». Me senté frente a una hoja en blanco y sentí miedo. Miedo de no saber por dónde empezar, de hacer el ridículo, de confirmar que mi tiempo de crear había pasado. Pero la voz de Lucía, suave y firme, me devolvió al presente. «Pinta lo que te duela, pinta lo que extrañes, pinta lo que deseas». Así lo hice. Mis primeros trazos fueron torpes, inseguros, pero pronto las manos empezaron a recordar. Pinté la casa de mi infancia, los girasoles del rancho de mi abuela,
la mirada de Roberto el día de nuestra boda. Pinté las noches en vela, los miedos que me mantenían despierta, pero también los días luminosos en los que la esperanza parecía un regalo inmerecido. Cada semana, la clase se volvía mi oasis. Compartía mis pinturas con los demás, escuchaba sus historias y aprendía que no hay dolor pequeño, ni alegría que no merezca ser celebrada. Nos hicimos una pequeña familia de almas sobrevivientes, cada quien con sus cicatrices, pero con el valor de mostrarlas sin vergüenza. Fue en una de esas sesiones donde Sofía, la maestra, se me acercó con una hoja en la mano. «Carmen, ¿te gustaría exponer tus cuadros en la galería del centro?». Me quedé sin palabras. Pensaba que mis pinturas eran solo para mí, pequeños mapas de mi recuperación, pero Sofía insistió. «Tu historia es importante. Hay muchas mujeres que necesitan escucharla, que necesitan ver que es posible renacer». Acepté, con el corazón latiendo como si tuviera 20 años otra vez. Preparé 6 cuadros, cada uno contando un pedazo de mi viaje, la soledad, la rabia, la resistencia, la ternura, la libertad, la esperanza. El día de la exposición, Lucía estuvo a mi lado, con su sonrisa de siempre y una flor en el cabello. Llegaron vecinos, conocidos del taller, incluso Emiliano vino con Sara. Ver a mi nieto recorrer la galería, pararse frente a mi cuadro favorito, ese donde pinté el banco bajo el laurel, el mismo donde Lucía y yo compartimos pan dulce y secretos, fue un regalo que no supe que necesitaba. «Abuela, ¿de verdad pintaste todo esto?». «Sí, mi amor, con estas manos y con este corazón». Me abrazó fuerte y supe que ese abrazo valía más que cualquier reconocimiento. Después de la exposición, empecé a recibir invitaciones para dar pequeños talleres, compartir mi experiencia con otras mujeres. Descubrí que, lejos de ser un peso, mi historia podía ser linterna para quienes aún caminaban entre sombras. Empecé a ir a las escuelas, a los clubes de mujeres, a los retiros en la iglesia. Hablaba de lo que es perderlo todo y reconstruirse desde las cenizas, de cómo la dignidad y la libertad no son regalos, sino conquistas diarias. Me convertí en voluntaria en el centro comunitario, ayudando a otras personas mayores a defender sus derechos, a identificar señales de abuso, a no dejarse apagar por quienes no entienden el valor de una vida plena. Cada semana sumaba nuevas amigas, nuevos retos, nuevas razones para levantarme cada mañana. Lucía y yo hicimos un pacto de acompañarnos siempre. Los domingos cocinábamos juntas, invitábamos a quienes estaban solos, llenábamos la casa de aromas y de música. Mi casa, la que alguna vez fue escenario de tantas tristezas, ahora era refugio de risas, de proyectos, de sueños compartidos. Había encontrado, por fin, un propósito que iba más allá del simple sobrevivir. Era útil, era querida, era yo misma, renacida y más fuerte. El pasado seguía ahí, sí, pero ya no como una cadena, sino como cimiento. Y cada día, al abrir la ventana y dejar entrar el sol, repetía para mis adentros: esta vida es mía, y nadie va a arrebatármela de nuevo. El tiempo siguió su curso, sereno y terco como el río que atraviesa la ciudad cada temporada de lluvias, llevándose consigo los restos de antiguos miedos, dejando a su paso tierra fértil para lo nuevo. Cada mañana despertaba en la quietud de mi cuarto, la luz dorada filtrándose entre las cortinas, y agradecía el milagro de haber sobrevivido, porque sí, sobrevivir es un milagro cuando llevas años creyendo que no lo mereces, cuando los demás te han convencido de que tu vida pesa, de que tu existencia estorba, de que ya no hay lugar para ti. Ahora, mi casa era un refugio. Venían mujeres de todas partes, algunas recomendadas por Lucía, otras traídas por la curiosidad o por el rumor de que aquí, entre estas paredes, podían encontrar algo parecido a la esperanza. Escuchaba sus relatos, a veces tan parecidos al mío que se me encogía el corazón, otras veces distintos pero con el mismo hilo de dolor, de abandono, de invisibilidad. Me sentaba con ellas en la sala, servíamos café,
y aprendíamos juntas a contarnos la verdad, aunque doliera. Había lágrimas, sí, pero también risas, y poco a poco esas risas tejían entre nosotras una red de complicidad más fuerte que cualquier soledad. Aprendí que ayudar a otros es en realidad la manera más profunda de sanarse a una misma. A través del centro comunitario, me sumé a campañas de concientización sobre el abuso financiero y emocional a adultos mayores. Fui invitada a hablar en la radio local, en escuelas, en reuniones vecinales. Al principio me temblaba la voz, pero luego, con cada historia que compartía, sentía cómo se me llenaba el pecho de coraje. Las palabras tienen poder, y cuando una mujer decide dejar de callar, el mundo alrededor comienza a cambiar, aunque sea despacito. Retomé el arte con más pasión que nunca. Descubrí que pintar no solo era una vía de escape, sino una forma de dejar constancia de mi viaje, de mi renacimiento. En mis cuadros ahora había colores intensos, líneas atrevidas, paisajes donde la luz siempre encontraba la manera de colarse entre las sombras. No pintaba para olvidar el dolor, sino para abrazarlo, para transformarlo en belleza, para decirle al mundo, aquí sigo. Y no me arrepiento de nada de lo vivido. Francisco, ese hombre bueno que la vida me mandó como un regalo tardío, se volvió mi compañero. No llenó vacíos, porque aprendí que nadie puede hacerlo, pero sí compartió mis días con respeto, con alegría, sin pedir que cambiara ni una sola de mis manías. Juntos descubrimos nuevos rincones de la ciudad. Nos perdimos en librerías de viejo. Bailamos en la sala, aunque la música viniera de un teléfono viejo y la rodilla ya no aguantara vueltas. Con él, entendí que el amor, si llega de nuevo, no es para rescatarte, sino para acompañarte en tu libertad. Sara rehizo su vida también. El divorcio fue doloroso, sí, pero la vi florecer como no la veía desde que era una niña. Volvió a reír, a bromear, a planear su futuro sin miedo. Nuestra relación, tan lastimada, sanó poco a poco. Aprendimos a pedir perdón, a decir la verdad, a ponernos límites. Emiliano siguió visitándome y nuestra complicidad se hizo más fuerte que nunca. Ahora era yo quien le contaba historias, no solo de dolor, sino de cómo enfrentarlo, de cómo no dejar que te roben la voz. Y en cada taller, en cada reunión, en cada charla, recordaba la lección más importante que me dejó este viaje. Nunca hay que avergonzarse por exigir respeto. Nunca es tarde para recuperar tu lugar, para defender tus derechos, para decir yo importo. Nos han enseñado a ser humildes, a no causar molestias, a pensar primero en los demás. Pero la humildad no significa sacrificar tu dignidad ni permitir que otros decidan por ti. Mi mensaje para quien me escuche, para quien se sienta invisible, para quien piense que ya todo está perdido, es sencillo y fuerte como un puño cerrado. No te resignes, no te calles, busca ayuda, habla, hazte visible, no dejes que nadie decida por ti cómo debes vivir, ni mucho menos cuándo debes irte. Vida es tuya y solo tú tienes derecho a escribir su historia. Hoy, cuando camino por mi jardín, respiro el aire fresco de la mañana y veo los nuevos brotes en las plantas, me recuerdo a mí misma que la vida siempre da otra oportunidad. No importa cuán oscura haya sido la noche, siempre llega el amanecer para quien se atreve a abrir la ventana y mirar hacia afuera. A quienes leen mi historia, les pido que no juzguen a quienes callan, que pregunten, que escuchen, que extiendan la mano. El abuso familiar es sutil, disfrazado de cariño, de bromas, de es por tu bien, y por eso duele más. Pero cuando una mujer o un hombre, o quien sea, decide decir basta, no solo cambia su vida, sino la de quienes vienen detrás. Yo aprendí, a veces a golpes, que la dignidad no es negociable, que el respeto se exige, no se mendiga, que la soledad es mejor que la compañía de quien te lastima y que siempre, siempre hay esperanza,
aunque a veces tarde en llegar. Al final de todo, me queda la certeza de que valió la pena luchar, porque aquí estoy, sentada en mi sala, rodeada de recuerdos nuevos, de amigas, de arte, de risas, más fuerte, más sabia y sobre todo, más libre que nunca. Esa es mi historia, mi renacimiento. Que sirva de faro para quien necesite recordar que nunca es tarde para volver a empezar. Porque mientras respiremos, siempre habrá una puerta abierta, una nueva página, un sol que vuelve a salir por nosotros. Y eso, amigos, es la mayor lección que la vida puede darnos.